Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hemos llegado a un tema muy interesante, la ecuación de la recta, linear equation. Es un tema que tiene una infinidad de aplicaciones, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Por lo tanto, para aquellos estudiantes que quieren formarse en el área de las ciencias naturales, es un tema que va a resultar importantísimo y que les va a resolver casi siempre el 90% de todos los experimentos que ustedes estén haciendo. Además de que es la base en la cual el cálculo se fundamenta, la ecuación de la recta. Muchas veces nosotros cuando hemos estudiado matemáticas en otros cursos, desde la secundaria, la preparatoria, incluso hasta en la universidad, hemos visto esta ecuación. Y es igual a mx más b. Y siempre escuchamos que a la M le llamamos pendiente y a la B le llamamos ordenada al origen. Bien, y que la pendiente la podemos calcular con esta ecuación. Pero ¿de dónde nacen estas ecuaciones y por qué son tan importantes y dónde las vamos a poder utilizar? Bueno, pues vamos a comenzar primero definiendo que la función lineal va a estar compuesta entonces de una ordenada al origen, una pendiente y que juntas me van a formar la ecuación de la recta. Y esas ecuaciones de la recta se utilizan en la ciencia a más no poder. Ok, bien. ¿Dónde es que vamos a utilizar estas ecuaciones de la recta? Pues como científicos, pues las vamos a utilizar en diferentes experimentos. En los experimentos siempre es importante identificar cuáles son las variables que están jugando en estos experimentos. Bien, entonces vamos a leer este pequeño experimento que se está haciendo. Un estudio se centra en saber los efectos del paracetamol a la hora de disminuir la fiebre en un paciente de coronavirus. Entonces, ¿qué se está haciendo? Tenemos pacientes que tienen temperatura, se les da paracetamol y pues ese paracetamol va a jugar un papel importante para disminuir la fiebre en estos pacientes que tienen coronavirus. Así es como se presentó ese experimento. Ahora, ese experimento es positivo, dio resultados negativos, no lo sabemos, simplemente así se está haciendo este estudio. Queremos estudiar si efectivamente el paracetamol va a ayudar a disminuir esta fiebre. Entonces, aquí hay dos variables que tenemos. Tenemos la variable de la temperatura y tenemos la variable de la dosis de paracetamol. Estas dos son las variables que se están estudiando en este experimento. Ahora, lo que nosotros debemos hacer cuando estamos haciendo un experimento es identificar qué variable va a depender de qué variable. Bueno, ya sabemos que identificamos esta variable, la temperatura, y ya tenemos la dosis de paracetamol. Entonces, la temperatura de un paciente va a depender de cuánto paracetamol se le administre, o en este caso la disminución de la temperatura, o la dosis de paracetamol va a depender de la temperatura. Ahí es donde nos vamos a hacer esta pregunta. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a estudiar el siguiente ejemplo. Una empresa de productos lácteos probióticos quiere analizar los efectos de yogurt anticolesterol en sus clientes según su consumo habitual. Pues entonces yo ya sé que estos pacientes van a tomar yogur con la finalidad de controlar los niveles de colesterol. Ya encontré mis dos variables. La ingesta de yogur, cuánto yogur se consume y el nivel de colesterol en el paciente. Número 3. El director de una escuela quiere saber si la práctica, aquí es práctica, ahí disculpen los errores, de un deporte influye en las calificaciones obtenidas. Bueno, tenemos entonces la variable práctica de algún deporte, es decir, si practica algún deporte o no practica algún deporte y si eso tiene una repercusión en la calificación. Tenemos entonces que es la variable de calificación y la variable de práctica de algún deporte. Número 4. Investigar la exposición a la luz solar en los niveles de felicidad de adultos y personas mayores. No sabemos en qué se mide exactamente la felicidad, pero pues la felicidad quizás la podemos medir en una escala. A lo mejor esa escala es una escala numérica, a lo mejor es una escala simplemente con variables literales, no lo sabemos, pero pues vamos a suponer que podemos medir ese nivel de felicidad. Y pues ese nivel de felicidad vamos a ver si depende o no depende de cuánta exposición tenga este adulto a la luz solar. Bien. Y por último, tenemos otro experimento, donde queremos investigar cómo afecta el consumo de la sal a la presión arterial.
Bueno, entonces vamos a administrar sal a los pacientes y vamos a estar midiendo su presión arterial. Y no necesariamente que nosotros estemos administrando la sal, a veces a lo mejor esa sal ya viene incluida en la dieta de nuestros pacientes y lo que queremos ver es cuánta sal están consumiendo y pues cómo va a afectar eso a la presión arterial. Entonces, ya que hayamos nosotros identificado nuestras variables en nuestros experimentos, ahora sí estamos listos para ver qué variable depende de qué otra. En el primer estudio que teníamos, donde pues se van a administrar paracetamol y pues vamos a ver qué efectos tiene el paracetamol sobre la temperatura de los pacientes que tienen coronavirus. Entonces, ahí nosotros en nuestra misma redacción, en nuestro mismo enunciado, estamos diciendo, ok, bueno, yo voy a administrar una dosis de paracetamol para ver si disminuye la temperatura. Entonces la dosis de paracetamol va a ser la causante de que la temperatura disminuya. La disminución en la temperatura entonces va a ser una consecuencia de la administración de este paracetamol. Ok, entonces tenemos aquí que la dosis de paracetamol, que es la causa, esa va a ser la variable independiente. Y la variable dependiente va a ser la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura va a disminuir dependiendo de la dosis de este paracetamol. Cuando nosotros estamos haciendo un experimento, normalmente el científico o nosotros controlamos esta variable independiente, es la que nosotros vamos a estar diseñando para que obtengamos resultados. Y esos resultados van a ser las consecuencias de. Entonces yo controlo mi variable independiente y eso me va a arrojar un resultado, que va a ser la variable dependiente y esa es la que yo voy a registrar y esa es la que yo voy a estudiar. Bien, y la dependencia obviamente entre estos dos, qué tanto se correlacionan estas dos variables. Bien, en el ejemplo número 2 tenemos que la cantidad de yogur que se consume al día pues va a afectar en los niveles de colesterol, porque estamos creando un yogurt que sea o que tenga estos lácteos probióticos para disminuir el colesterol. Entonces, los niveles de colesterol van a depender, pues obviamente de qué tanto esté comiendo o cuánta la ingesta de colesterol de esta persona, pero también pues estamos tratando de controlarlo con este yogur. Entonces, esperamos que los niveles de colesterol disminuyan por el consumo de este yogur. Eso quiere decir que esta variable, la cantidad de yogur consumida al día, está causando un cambio en los niveles de colesterol. Por lo tanto, esta es mi variable independiente y la variable dependiente pues va a ser el nivel de colesterol. Bien, ahora, bueno, antes de continuar, aquí entonces nosotros estamos viendo claramente que nosotros vamos a estar administrando a un paciente, a lo mejor le vamos a dar poquito yogurt. ¿Qué tanto? No lo sabemos, poquito. Después en el diseño del experimento se va a definir. Al siguiente paciente le damos un poquito más, al tercer paciente le damos pues suficiente y al cuarto paciente pues les damos harto de este yogur para ver qué tanto va a afectar en los niveles de colesterol. Bien, en el siguiente pues estamos tratando de ver si las calificaciones suben o bajan dependiendo si el estudiante pues practica algún deporte. Entonces lo que nosotros queremos ver son las calificaciones y lo que podemos nosotros controlar va a ser si practica o no practica algún deporte. Entonces, las calificaciones van a depender de esta variable. Tenemos entonces que las calificaciones es la variable dependiente y la práctica de un deporte que es la causa, pues va a ser la variable independiente. Bien, en este cuarto experimento, si nosotros exponemos a pacientes a horas de luz solar, pues esperamos un aumento en el nivel de felicidad. Pues estas horas de luz solar van a ser las causantes. La causante siempre es la variable independiente de pues un nivel de felicidad. Esa va a ser la consecuencia, que va a ser la variable dependiente siempre de la variable independiente. Bien, y en este último ejemplo tenemos la cantidad de sal ingerida, pues va a causar presión arterial, bien, o un aumento en la presión arterial. Bien, ¿qué tanto va a aumentar la presión arterial? Pues no lo sabemos, hay que estudiarlo. Entonces, la cantidad de sal ingerida por un paciente va a causar
un efecto sobre la presión arterial y esa va a ser la consecuencia, por lo tanto va a ser la variable que depende de la cantidad de sal consumida. Entonces, recordemos, siempre la variable independiente va a ser la causa, mientras la variable dependiente va a ser el efecto de esa causa. Depende de la variable independiente. Bien, ok. Ahora sí, cuando nosotros estamos haciendo experimentos, nosotros, como ya dijimos, definimos la variable independiente y nosotros vamos a hacerlo a diferentes niveles de esta variable independiente para obtener resultados, para obtener esos efectos de las causas. Entonces, esos efectos son los que nosotros nos va a interesar observar, nos va a interesar medirlos, nos va a interesar analizarlos. Bien. Tenemos aquí este pequeño estudio que es muy parecido a un web quest. Un estudio agrícola quiere examinar cómo puede influenciar el fertilizante en el crecimiento de los aguacates. Para ello se aplica unas cantidades concretas de fertilizante en cada árbol para determinar qué tanto importa la cantidad de fertilizante. Es decir, tenemos varios arbolitos de aguacate. A un grupo de arbolitos de aguacate le vamos a poner poquito fertilizante, a otro grupo de arbolitos de aguacate le vamos a poner un poquito más, a otro grupo le vamos a poner pues hartito o suficiente y al último grupo a lo mejor le vamos a poner pues mucho fertilizante. Bien, ¿qué tanto? Pues vamos a inventarnos estos datos. Con 3 miligramos de fertilizante los aguacates no crecieron más de lo que ya estaban. Es decir, tú vas a sembrar un árbol de aguacate en el suelo que habitualmente lo haces, le pones 3 miligramos de este fertilizante y ¿cuánto creció? Pues lo normal, es decir, el fertilizante no le ayudó en nada a estos aguacates. Pero tú sabes que con 6 miligramos, o esto fue lo que tú aplicaste a otro grupo, tú le aplicaste esos 6 miligramos de fertilizante y los aguacates crecieron hasta 5 centímetros más. Pero si le pones 9 miligramos de este fertilizante, los aguacates crecieron 10 centímetros más. Y por último, a los que se les aplicaron 12 miligramos de fertilizante, los aguacates crecieron 15 centímetros más. Ah, ok, bien, está bonito. Entonces, aquí lo que nos estamos tratando de imaginar es que entre más fertilizante le pongas, pues más van a crecer los árboles. Obviamente va a llegar un límite en el que, pues por más fertilizante que tú le pongas, pues incluso hasta en lugar de ayudarle a tu árbol, pues le vas a estar afectando. Pero aquí lo importante es que definamos quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Pues las cantidades de fertilizante van a ser la causante de que la planta crezca más de lo habitual. Por lo tanto, esta va a depender de esta. Y aquí es la variable independiente, no la variable pendiente. Aquí hubo un error, vamos a corregirlo. Ahí está, variable independiente. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, la cantidad de fertilizante es la que nos va a causar este crecimiento de la planta. Por lo tanto, el crecimiento de esta planta es la variable dependiente. ¿Y va a depender de qué el crecimiento? Pues de la cantidad de fertilizante que nosotros le pongamos. Muy bien. Ahora sí, estos mismos datos experimentales nosotros los podemos expresar de dos formas. Los podemos poner como a manera de tabla o los podemos poner a manera de gráfica. Bien, cuando nosotros lo ponemos a manera de tabla, pues lo ponemos como pares coordenados. En un par coordenado, como lo hemos estudiado anteriormente en matemáticas, pues vamos a tener estas dos variables. Siempre en el primer grupo vamos a poner la variable independiente. Aquí va a ser la variable independiente. Y en este segundo grupo vamos a poner la variable dependiente. Entonces nosotros sabemos que los miligramos son la causa de los centímetros que crezcan nuestros árboles, que crezcan más allá de lo habitual. Entonces los miligramos van a ser la variable independiente y estos centímetros van a ser la variable que va a depender de la cantidad de miligramos de fertilizante que se le aplique. Por lo tanto, para poder graficar estos pares coordenados, nos vamos
a nuestro plano cartesiano. Esos pares coordenados pues los obtuvimos de forma experimental. Recuerden, aquí tenemos que con 3 miligramos pues no crecen más de lo habitual. Entonces este par coordenado es 3,0. Este que tengo aquí es 6,5, este es 9,10 y este es 12,15. Y son los mismos que tengo aquí. Ahora bien, si yo quiero ponerlos en mi plano cartesiano, pues en el eje de las X, aquí siempre va a ir la variable independiente. Y en el eje de las Y, aquí siempre vamos a tener la variable dependiente. Y ahora sí, para poder graficar estos puntos, pues nos vamos a nuestro plano cartesiano y elegimos esos puntos. 3,0, que tenemos aquí el 3,0. Ahí está dibujado. Ahora, 6,5. Si aplico 6 miligramos, yo voy a crecer o hacer mi arbolito crecer 5 miligramos. Y ahora tenemos 9,10. Es decir, si yo aplico 9 miligramos, voy a hacer que mi arbolito crezca 10 centímetros. Aquí estamos. Bien. Y por último, si yo aplico 12 miligramos, entonces mi arbolito va a crecer unos 15 centímetros más. Bien. Ahora, en las ciencias, estas gráficas nos van a ayudar mucho para estudiar todo nuestro experimento. Lo que hacemos con estas gráficas es que una vez ya hayamos ploteado nuestros puntos en un plano cartesiano, ahora sí dibujamos una recta que los conecte. A veces nos van a dar rectas, a veces nos van a dar curvas, a veces nos van a dar rectas que están disparejas, pero nosotros, es importante que nosotros dibujemos estas rectas lo más cercanas posibles. ¿Vamos a tener errores? Sí. Por ejemplo, este punto. Este punto no cayó sobre esa recta. Este punto no cayó exactamente sobre esa recta. Este está un poquito fuera de esa recta. Pero esta recta es una recta que aproxima mucho a nuestros datos. Aquí, por falta de precisión mía, estos puntitos no cayeron exactamente sobre esa recta. Debieron estar sobre esa recta si nosotros lo hacemos desde una computadora o si lo hacemos desde otro programa. Sin embargo, tratamos de ajustar nuestras rectas lo más que se pueda a estos puntos. Hay técnicas estadísticas como la regresión lineal que nos van a permitir encontrar aquella recta que mejor se ajuste a los datos experimentales que yo estoy obteniendo. Bien, y recuerden, siempre la variable independiente se va a colocar en el eje horizontal. Este es nuestro eje horizontal, que también conocemos como el eje de las X o simplemente como el eje de las abscisas. Y la variable dependiente la vamos a colocar siempre en el eje vertical. Aquí va a ir siempre nuestra variable dependiente. Por eso en nuestros pares coordenados pusimos en las coordenadas de X la cantidad de fertilizante que nosotros estamos poniendo y en el eje de las Y ponemos cuánto está creciendo. ¿Por qué? Porque el crecimiento va a depender de la cantidad de fertilizante que yo esté utilizando. Bien, ok. Ahora sí. Entonces, ya que yo he ajustado bien mi tabla y que la utilicé, la puedo hacer en Excel o lo puedo hacer en cualquier otro programa, yo veo que ya obtengo esta recta que está aquí bonita. Bien, esa es una forma muy común de presentar nuestras gráficas. Es importante que le pongamos título a nuestras gráficas y pues no nada más a la gráfica, sino también a aquellos ejes para que el lector o la persona que esté viendo esta gráfica pues sepa cuánto o cuáles son esos valores que hay en X y cuáles son esos valores en Y. Si nosotros nada más lo ponemos como X y como Y, pues el lector no va a saber interpretar o le va a costar un poco de trabajo interpretar. Y no nada más es importante el título de estos ejes, sino también las unidades en las que se están midiendo. Bien, un ejemplo muy común y el más fácil para que ustedes empiecen a estudiar las rectas es pues el cambio de las temperaturas. Por ejemplo, la temperatura sabemos que se puede medir en Fahrenheit
y también se puede medir en la escala Celsius o la escala centígrada. Bien, ¿cómo podemos construir una recta a partir de estas dos escalas? Bueno, vamos a tomar un termómetro como el que tenemos aquí y que sea un termómetro que nos mida tanto la temperatura en Celsius como en Fahrenheit. Y ahora bien, en México estamos muy acostumbrados a medir la temperatura Celsius. ¿Cómo le vamos a hacer entonces si yo tengo la temperatura en Celsius y ahora la quiero convertir a Fahrenheit? Aquí debe ser grados Fahrenheit, disculpen ahí los errores. Ese tiene que ser grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, si yo quiero convertir la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, entonces la temperatura que yo tengo va a ser en grados Celsius. Y ahora la voy a querer convertir a grados Fahrenheit. Pues los grados Fahrenheit van a depender de la medida que yo haya hecho en grados Celsius. Entonces, para este caso, los grados Celsius son la variable independiente y la variable dependiente van a ser los grados Fahrenheit. ¿Lo puedo hacer al revés? Sí, lo puedo hacer al revés si yo primero tengo los grados Fahrenheit y a partir de los grados Fahrenheit yo quiero calcular los grados centígrados. Hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo un experimento, normalmente definimos al menos dos variables distintas y esas dos variables distintas por lo general son propiedades que se le pueden medir o que se pueden medir en un experimento. En este caso, no estamos hablando de dos propiedades distintas, estamos hablando sobre la misma propiedad, pero esa propiedad que es la temperatura se puede medir en dos escalas, la escala Fahrenheit y la escala Celsius. Entonces, a partir de esa misma propiedad, pero en dos escalas diferentes, es como nosotros podemos obtener estos pares coordenados. Bien, entonces, este eje de las X va a ser nuestra temperatura en grados Celsius y este eje en Y va a ser nuestra temperatura en grados Fahrenheit. Ahora bien, yo ploteo estos puntos, los pongo en un plano cartesiano y pues trazo mi recta a partir de estos puntos. Así es como yo puedo construir estas rectas. Bien, ok. Ahora sí, vamos a hablar sobre las pendientes de estas rectas. Ya vimos estos dos experimentos. Ya vimos el experimento del efecto del fertilizante en el crecimiento de los aguacates. Ya vimos de dónde salió esta recta. También vimos el experimento en donde nosotros queremos convertir de la escala Fahrenheit a la escala Celsius, o más bien de la escala Celsius a la escala Fahrenheit. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer para ver la pendiente de una recta, pues es ver qué tan inclinada está esta recta. Recuerden que estas rectas nosotros las podemos dibujar a partir de datos experimentales. Puede ser así, o si los datos me hubieran salido por acá, entonces yo hubiera dibujado una recta aquí. O a lo mejor los datos me salieron así y me hubiera dado una recta de esta forma. Bien, ahora, para que yo pueda medir el grado de inclinación de esta recta, lo tengo que medir siempre con respecto a un eje horizontal. Y en este caso tenemos el eje de las abscisas. Recordemos que el eje de las abscisas no es otra cosa más que el eje X. Entonces, lo que yo hago es que dibujo este eje, que es el eje de las X, y lo que yo voy a tratar de medir va a ser el ángulo que se forma entre ese eje de las X y esa recta, este ángulo. A ese ángulo le voy a llamar la pendiente de una recta. Y noten que entre más inclinada está una recta, pues ese ángulo tiende a ser más grande. Pues entonces ese ángulo nos va a estar diciendo qué tan inclinada está esta recta. Es una medida para que nosotros nos demos una idea de que esta recta puede estar inclinada cierta cantidad de ángulos. Bien, la puedo medir ahí o simplemente la puedo medir con cualquier eje que sea totalmente horizontal. Por ejemplo, si yo dibujara una línea aquí, yo sigo teniendo una línea totalmente horizontal. Y yo puedo medir el ángulo entre esa línea y esa recta, esta recta azul y esta línea que tengo aquí totalmente horizontal.
Y ese ángulo, dense cuenta que como esta y esta son paralelas, pues los ángulos que se forman aquí y aquí miden exactamente lo mismo. Entonces yo puedo estar midiendo el ángulo de esta recta en cualquier punto siempre y cuando yo dibuje una línea que sea totalmente horizontal. Y lo mismo va a suceder con esta recta. Si yo dibujo con respecto al eje de las X, pues aquí como esta línea ya no continuó, va a ser un poco difícil medirla con respecto a este eje de las X. Pero yo puedo dibujar cualquier otro eje que sea totalmente horizontal. Por ejemplo aquí. Y con eso yo voy a poder medir el ángulo que a mí me interesa, porque ese ángulo me va a estar diciendo qué tan inclinada está la recta. Y ese grado de inclinación a esa lo que le llamamos pendiente. Bien, esa es una manera de medir la pendiente. La otra forma de medir la pendiente va a ser como una razón entre dos números. ¿A qué le vamos a llamar razón entre dos números? Bueno, nosotros ya sabemos que una razón va a ser el cambio que haya o el cambio que hay entre dos números. La razón es siempre, recuerden que la razón es la comparación de dos números a través de un cociente. Bien, entonces cuando yo escucho la razón de dos números, pues entonces yo estoy comparando dos cantidades, pero a través de una división. Y esta comparación de dos números, pues ¿cuáles son esos dos números para que yo me pueda dar una razón de cómo está cambiando esta pendiente? A ver, vamos a estudiar otra vez el efecto de los fertilizantes en el crecimiento de los aguacates. Pues esa pendiente yo la puedo tener como el cambio vertical con respecto al cambio horizontal, que es lo mismo que este triangulito. Ese triangulito significa cambio vertical con respecto al cambio horizontal. Pero el cambio vertical, nosotros que sabemos que las variables que están verticales, en este caso este eje, pues son las variables dependientes con respecto al cambio que hay en la variable independiente. Bien, nosotros tenemos entonces estos puntos que obtuvimos de forma experimental aquí, estos que tenemos aquí. Estos los obtuvimos de forma experimental. Hicimos el experimento, terminó el experimento y estuvimos recopilando datos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a elegir dos, cualesquiera dos. Pues vamos a elegir estos nada más porque están aquí centrales, ¿bien? Para que yo pueda llegar desde este punto a este punto sobre la recta, pues me tengo que mover de dos formas, así como si fueran vectores. Me tengo que desplazar hacia arriba y después me tengo que desplazar hacia un lado. O es lo mismo que desplazarme hacia un lado y luego desplazarme hacia arriba. Pues vamos a dibujar esos dos desplazamientos. Me desplazo sobre el eje de las X y después me desplazo sobre el eje de las Y. Esos desplazamientos, entonces va a haber aquí un cambio que va a ser un cambio horizontal y aquí voy a tener un cambio vertical. Y si yo mido cuánto cambié de forma horizontal y cuánto cambié de forma vertical, entonces yo puedo hacer una razón o un cociente, es decir, una división del cambio vertical con respecto al cambio horizontal. Y a ese cambio le vamos a llamar pendiente. Y esa pendiente va a estar simbolizado con la letra M. Bien, vamos a regresar nada más a esta y vamos a tratar de calcular esta pendiente. Bien, nosotros sabemos que este es el punto 6,5. Y recuerden que son 6 miligramos, 5 centímetros. Vamos a anotarlo completo. 6 miligramos hacen que mi árbol crezca 5 centímetros. Bien, pero al aplicarle 9 miligramos, eso hizo que el árbol creciera 10 centímetros. Bien, entonces,
Para medir este cambio desde aquí hasta aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta resta. Tenemos aquí 6 y aquí tenemos 9. Entonces, ¿cuánto cambió de forma horizontal? Pues de forma horizontal hubo un cambio. Vamos a anotarlo aquí. Delta horizontal tenemos entonces 9 miligramos menos 6 miligramos y esto nos da como resultado 3 miligramos. Bien, ahora el cambio vertical va a ser entonces estos 10 centímetros menos estos 5 centímetros. Y tenemos un cambio entonces de 5 centímetros. Bien, entonces para calcular nuestra pendiente lo único que basta es dividir estos dos números. Entonces la pendiente de esta recta va a ser igual a esos 5 centímetros entre 3 miligramos. Pues vamos a expresar la parte numérica 5 sobre 3 y las unidades van a ser centímetros sobre miligramos. Eso quiere decir que por cada 5 centímetros yo voy a estar creciendo 3 miligramos. Es decir, por cada 3 miligramos que yo aplique, va a estar creciendo esta planta 5 centímetros. Y entonces vamos a obtener una pendiente de 5 tercios. Bien. En el cálculo de de la pendiente de las temperaturas, podemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros elegimos dos puntos cualesquiera. Realmente no importa cuáles son esos dos puntos que nosotros estemos utilizando. Podemos utilizar estos dos, podemos utilizar estos dos, los dos puntos que nosotros querramos. Vamos a utilizar los puntos extremos y vamos a ver cómo nos da esta pendiente. Nosotros sabemos que entonces que la pendiente va a ser igual a el cambio que haya horizontal entre vertical, perdón, entre el cambio que haya de forma horizontal. Las coordenadas de nuestros puntos, en este caso el primer punto, tenemos que es 0,32, porque nosotros sabemos que son 0 grados centígrados por cada 32 Fahrenheit. Y en el último caso tenemos que 100 grados centígrados es lo mismo que 212 grados Fahrenheit. Entonces, para calcular nuestra pendiente, primero hacemos ese cambio vertical. Y para el cambio vertical, nosotros sabemos que lo podemos calcular como 212 menos 32, porque es este dato de 212 menos este dato que es 32. Entonces la distancia de aquí a aquí de forma totalmente vertical es 212 menos 32. Y en el denominador vamos a tener ese cambio que se hace de forma horizontal. Y el cambio de forma horizontal es que tenemos desde 0 hasta 100 grados, pues lo podemos calcular como 100, pues menos 0. Bien, y nosotros sabemos que 212 menos 32 nos va a dar 180. Y en el caso de abajo, 100 menos 0, pues nos va a dar 100. Y si nosotros simplificamos esta fracción, lo podemos encontrar como 9 quintos. Bien, ahora, sabemos que arriba el cambio vertical, pues la escala vertical, esta escala, pues aquí son los grados Fahrenheit. Entonces podemos poner grado Fahrenheit. Y abajo, pues grados Celsius, porque esta escala del eje horizontal, pues son los grados Celsius. Entonces eso significa que nuestra pendiente es 9 grados Fahrenheit por cada grado Celsius. Así es como se interpreta esta pendiente. Vean, es una pendiente que mide 9 quintos. Eso quiere decir que para que yo obtenga, si yo estoy en un punto y quiero llegar al siguiente, tengo que subir 9 unidades y luego desplazarme 5 para llegar al siguiente. Subo 9 unidades, desplazo 5 y llego al siguiente. Y así me lo voy llevando y encuentro el siguiente punto, y el siguiente punto, y el siguiente punto. Y así sobre toda esta recta, por cada 9 grados Fahrenheit que suba, o 9 grados que suba en la escala Fahrenheit, estoy subiendo 5 en el grado centígrado. Eso es la pendiente y es otra forma en la cual nosotros podamos medir la pendiente.
Entonces, de forma general, la ecuación para calcular las pendientes va a ser igual a el cambio que haya en la variable dependiente con respecto al cambio que haya en la variable independiente. El cambio de y con respecto al cambio de x. Así es como lo vamos a calcular. Si nosotros tenemos pares coordenados, pues esos pares coordenados simplemente hacemos la resta de y2 menos y1 entre x2 donde x1. Vamos a tomar entonces nuestro punto x1. Le podemos llamar a este punto 1 y a este punto 2 o al revés, a este el punto 1 y a este el punto 2 y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Para fines prácticos vamos a llamar a este nuestro punto 1. Y este punto 1 tiene las coordenadas menos 1, 0. Y este va a ser nuestro punto número 2, pues va a tener las coordenadas 0,2. Bien, solo para fines prácticos. Entonces este va a ser nuestro x2 y este va a ser nuestro y2. Este va a ser nuestro x1 y este va a ser nuestro y1. Calculemos entonces la pendiente. La pendiente, si utilizamos esta fórmula, va a ser y2 menos y1. ¿Quién es y2? Pues 2. Menos nuestro y1. ¿Y quién es nuestro y1? Pues 0. Con respecto a x2 menos x1. x2 es 0. x1 es menos 1. Entonces esta pendiente es lo mismo que 2 menos 0 es 2 y abajo 0 menos menos 1, pues es 1 positivo. 2 entre 1 es lo mismo que 2. Tenemos una pendiente entonces que mide 2. Esta pendiente, para que nosotros la podamos interpretar, es más fácil si la dejamos a forma de fracción. Recuerden que el número de arriba nos está diciendo cuánto está cambiando en y y el número de abajo cuánto está cambiando en x. Para llegar desde este punto hasta este punto, entonces en y avanzo 2, mientras en x avanzo solamente 1. Vamos a ver. 1, 2 y en y avanzo solamente 1. Y a partir de este punto puedo calcular el que sigue. Subo 2 y avanzo 1. Y esta misma regla o esta misma razón se puede utilizar pero de forma inversa. Si ambos de estos números fueran negativos, vamos a ponerles ahí un negativo, pues yo sé que menos 2 entre menos 1 me da igual más 2. Si le pongo menos arriba y le pongo menos abajo, me va a dar lo mismo. Entonces lo puedo utilizar de forma inversa. Disminuyo 2 en y disminuyo 1 en x. 1, 2 disminuidos en y ahora en x disminuyo 1 y vean cómo caigo sobre la recta. Disminuyo 2, avanzo, regreso 2 y caigo exactamente sobre esta recta. Entonces la pendiente es otra forma de medir qué tan inclinada está la recta. Entre más grande sea esta y esa x sea pequeña, entonces voy a tener una recta mucho más inclinada. Pero si este y es chiquito y este x es grande, entonces va a ser una recta menos inclinada. Bien, ahora hablemos sobre la ordenada al origen. La ordenada al origen es un concepto muy fácil, es simplemente donde cruza este eje de las abscisas. Este eje que tenemos aquí. Entonces, esta recta que nosotros ahorita estamos estudiando toca el eje de las y en este punto. Entonces, la ordenada al origen que vamos a denotar con la letra B, en este caso va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque está cortando al eje de las y, que es el eje de las ordenadas, perdón, en esta B. Ahora sí, esta gráfica ya la estudiamos, ya la hicimos, es cuando estamos convirtiendo de grados Celsius a grados Fahrenheit. Si tenemos la gráfica así, entonces, pues, ¿cuál es la ordenada al origen? Pues nuestra ordenada al origen va a ser 32. B va a ser igual a 32. Y le podemos poner las unidades, 32 grados Fahrenheit. Y tiene sentido porque pues la temperatura en grados centígrados es 0 grados centígrados cuando en la escala Fahrenheit es 32 grados.
Vamos a cambiar ese color porque casi no se ve. B es igual a 32 grados Fahrenheit. En el experimento donde tenemos los fertilizantes, nosotros sabemos que empezamos con 3 miligramos, pero a pesar de que empezamos con esos 3 miligramos y después aplicamos 6 miligramos y después 9 y después 12, lo que nosotros vamos a hacer con nuestra gráfica es que la vamos a proyectar, la vamos a seguir dibujando, aunque no hayamos hecho 2 miligramos, 1 miligramo, y la vamos a ir dibujando hacia acá. Y nos va a dar una ordenada al origen. B es igual a menos 5 centímetros. Bien. Esto nos estaría sugiriendo, o aparentemente está diciendo, si no le aplicas nada de fertilizante, tu planta entonces en lugar de crecer va a disminuir 5 centímetros. Eso no tiene sentido, porque si no le aplicas nada, pues nosotros vimos que pues simplemente no va a crecer más allá de lo que iba a crecer sin aplicarle este fertilizante. Sin embargo, para eso nosotros proyectamos nuestras rectas, solamente para decir si esta recta de donde tú sí hiciste tu experimento tuviera que cruzar el eje de las Y's, ¿dónde lo cruzaría? Ah, pues lo cruzaría en menos 5. Sin embargo, no tiene relevancia o si queremos interpretar este valor no nos va a decir algo físico, solamente es un concepto matemático que nos va a ayudar para definir esta recta que tengo yo aquí. Con esto entonces yo puedo empezar ahora sí a hablar sobre la ecuación punto pendiente de una recta. Bien, este es el experimento del cambio de nuestras temperaturas. Tenemos este punto y tenemos este punto. Bien, y la pendiente ya sabemos que va a ser el cambio en las temperaturas de Fahrenheit, es decir, el cambio en las que están en Y con respecto al cambio de las que están en X. Con esta ecuación nosotros sabemos que pues tenemos una pendiente de 9 quintos si utilizamos dos puntos cualesquiera sobre esta recta. Ahora, para que nosotros podamos utilizar esta recta, lo que tenemos que hacer es sustituir estos datos o esta pendiente aquí, en esta M, y después fijar solamente cualquiera dos de estos puntos. Vamos a utilizar, por ejemplo, tenemos este punto, el de 25,77. Vamos a dibujarlo aquí. 25,77. Está más o menos por aquí. Ese va a ser nuestro punto 1. Y sabemos que ambos están en una escala de grados. Bien. Ahora, si yo quiero calcular en cualquier otro punto, vamos a llamarle el punto P, pues este punto P va a tener las coordenadas X, Y. Y este va a ser nuestro punto 2. Bien. Pero como aquí no estamos en X, Y, les vamos a llamar la temperatura en grados centígrados con respecto a la temperatura en grados Fahrenheit. Bien, si sustituyo estos dos puntos en esta ecuación donde la pendiente mide 9 quintos, entonces voy a obtener 9 quintos, pues va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit 2, que sería pues cualquier temperatura que yo quiera calcular en grados Fahrenheit, menos la temperatura en grados Fahrenheit 1, que en este caso pues tenemos 77 grados. Entre la temperatura en grados centígrados, que puede ser para cualquier temperatura en grados centígrados, menos la temperatura en grados centígrados 1, que en este caso es 25. Bien, así es como yo voy a plantear esta ecuación que yo obtenga de un punto y de la pendiente. Yo ya tengo la pendiente, ya tengo un punto, entonces este punto lo puedo sustituir aquí y a partir de esta ecuación yo puedo obtener esto. Ahora el chiste es que yo pueda despejar esta temperatura en grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, este dato que está aquí dividiendo lo paso multiplicando. Y después, este dato que está restando lo paso sumando.
Entonces me queda que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 la temperatura en grados centígrados menos esos 9/5, si yo los multiplico por 25, obtengo 45. Y después estos 77 que estaban restando los paso sumando. Por lo tanto, la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 la temperatura en grados centígrados y menos 45 más 77, eso nos va a dar 32. Y esta entonces es la ecuación que yo puedo calcular a partir de un punto y a partir de la pendiente de una recta. Vean, esta ustedes ya la conocen de toda la vida. Es la ecuación que nosotros utilizamos para cambiar de grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Y qué vemos aquí? Este 9/5, pues es nuestra pendiente con la que hemos estado trabajando. Y este 32 es la ordenada al origen. Bien, de esa misma manera nosotros podemos utilizar esta ecuación punto pendiente para calcular la ecuación de cualquier recta. Entonces, m va a ser igual a y menos y1 sobre x menos x1. Bien, vamos a calcular entonces la ecuación de esta recta. Nosotros ya calculamos la pendiente y ya sabemos que la pendiente de esta recta es 2. Ya lo hicimos. Bien, entonces la pendiente que es igual a 2 va a ser igual a y menos y1. ¿Quién vamos a utilizar como y1? Pues si quieren utilizar este punto, podemos utilizar este punto. Este punto tiene las coordenadas 0,2. Bien, entonces, ¿cuál es la coordenada en y? Pues es 2. Y ahora x menos, ¿y cuál es la coordenada en x? Pues es 0. Entonces 2 va a ser igual a y menos 2 sobre x. Esa x la paso de este lado que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando y me va a quedar 2x es igual a y menos 2. Despejo esa y, entonces y va a ser igual a 2x más 2. Dense cuenta que aquí otra vez tengo la pendiente de esta recta y la ordenada al origen. Y lo pude haber hecho con este punto o lo pude haber hecho con este punto y obtengo el mismo resultado. A ver, vamos a hacerlo ahora con este punto. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a hacerlo con este otro punto. Este punto tiene las coordenadas menos 1,0. Entonces la pendiente esa no cambia, esa sigue siendo 2. Y ahora va a ser y menos y1, que en este caso ahora es 0, entre x menos x1, que en este caso es menos 1. Ok, entonces hago estas operaciones y 2 es igual a y sobre x menos menos 1, pues x más 1. Esto que está dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. 2 por x más 1 es igual a y. Y entonces y va a ser igual a 2x más 2. 2 por x, 2x, 2 por 2, 2. Y me dio exactamente la misma ecuación. Entonces la ecuación que describe el comportamiento de esta recta es igual a 2x más 2. Y es igual a 2x más 2. Donde aquí tengo la pendiente y aquí voy a tener la ordenada al origen. Bien, con el efecto del fertilizante en el crecimiento de aguacates, ya calculamos nosotros nuestra pendiente, ya vimos que es de 5/3. Ahora vamos a elegir, pues, ya sea este punto o este punto, no importa cuál, o cualquiera que esté sobre la recta, y lo vamos a utilizar en nuestra ecuación de la pendiente. Entonces tenemos que 5/3 va a ser igual a y menos, pues vamos a utilizar este porque este tiene el 0 y va a ser nuestros cálculos más fácil, sobre x menos, pues la x de ese punto, 3. Esto que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando y nos da 5/3 por x menos 3 va a ser igual a y menos 0, pues es y. Vean, nos combino, ya está la y despejada. Simplemente distribuimos este producto
y obtenemos que entonces que la ecuación de nuestro experimento es y es igual a 5 tercios de x menos 5, porque 5 tercios por menos 3 nos va a dar menos 5. Y ya calculamos la ecuación de este experimento. Vean, la pendiente es 5 tercios. Yo estoy aquí, vamos a suponer, sí, estoy en este punto. Entonces subo 5, 1, 2, 3, 4, 5, me desplazo 3, 1, 2, 3 y llego a mi siguiente punto. Y la ordenada al origen, vean dónde está. Está en menos 5. Entonces ya tengo la ecuación que describe este comportamiento. Bien, y así es como nace entonces la ecuación de la pendiente y de la ordenada al origen, la famosísima y es igual a mx más b, donde m va a simbolizar la pendiente de nuestro experimento y b va a simbolizar la ordenada al origen. Y recuerden que la pendiente no es otra cosa más que qué tan inclinada está esta recta si la medimos en ángulos o si la medimos en cuánto cambia con respecto a de y con respecto a x. ¿Cuánto tengo que subir y cuánto me tengo que desplazar de estas dos variables? Y este número entonces va a ser la ordenada al origen. Lo mismo va a suceder con este experimento. Este experimento pues tenemos la cantidad de fertilizante aplicado y pues el crecimiento de la planta. Pues sabemos que entonces la altura, ya calculamos esta ecuación, la altura de esta ecuación va a ser igual a 5 tercios multiplicado por la masa del fertilizante menos 5, que 5 nosotros sabemos que esta recta nosotros la vamos a desplazar hasta acá, la vamos a proyectar y donde cruce ese va a ser el menos 5. Recuerden, nosotros esta recta la utilizamos nada más de forma indiscriminada y dijimos, pues va a cruzar como por el menos 5. No significa que nuestra planta va a disminuir 5 centímetros si no le aplicamos fertilizantes. Nosotros solamente estudiamos en este intervalo. Ese fue nuestro intervalo de estudio. Pero si esta recta continuara, cruzaría en menos 5. Lo podemos expresar así o si lo queremos seguir teniendo en un plano XY o en las variables XY, pues simplemente lo ponemos que la altura, que es la variable dependiente, es la y la masa va a ser la variable independiente, que en este caso va a ser X. Bien, ahora, el signo de las pendientes. Ahorita solamente estudiamos rectas que eran crecientes, es decir, rectas que estaban yendo desde números negativos hacia números positivos o números más grandes. Estas pendientes siempre van a ser positivas, pero cuando tengamos nosotros pendientes negativas, eso quiere decir que vamos a tener pendientes en donde van a estar disminuyendo. A estas rectas se les van a llamar decrecientes, porque están yendo de números positivos a cada vez números más negativos. Bien, y ahora, cuando una pendiente valga 0, pues no va a tener ni signo positivo ni signo negativo. Simplemente va a ser una recta que sea totalmente horizontal y que va a cruzar precisamente en ese 0, b.